Y bueno, tremenda responsabilidad que siento de estar hablando de parte de Dios y delante de Dios. O sea, esto es para Dios primeramente. Se entiende que es para que ustedes sean edificados, pero también es, y yo lo entiendo así, como una forma de adoración a Dios. Así que abramos nuestra Biblia y veamos qué es lo que Dios nos está diciendo. Quiero que vayamos a Deuteronomio 6. Hoy día vamos a estar, como bien dijo nuestro hermano, enseñando sobre la unidad de Dios, que es un atributo que se podría enseñar en unos 10 segundos, quizá algo bien sencillo, pero también es algo que se podría estar enseñando toda la vida. Es algo bien complejo, en verdad. Ya vamos a ver por qué. Deuteronomio 6, vamos a leer versículos 4 y 5 y luego vamos a orar. Dice así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amado Padre, te agradezco por esta bendición que nos das de estar acá, de poder escuchar tu palabra, de tener tu palabra, de saber que tú estás presente, que tú nos hablas, que tú eres un Dios que habla, Señor, y que nos muestra la verdad que tenemos que seguir. Y más aún también, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios único, incomparable. Padre, no hay otro Dios como tú. Padre, que sea el Espíritu Santo hoy día abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón a ti, a esta verdad, para que podamos comprenderla, para que podamos aplicarla, para que podamos obedecerla y a través de eso adorarte a ti, Señor, el único Dios, el único y sabio Dios a quien debe ser la gloria por siempre. Gracias, Señor. Úsame, que sea tu Espíritu Santo hablando y también hablando a la vida de mis hermanos. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, este texto que leímos es un texto que tiene como intención de mostrar que hay un solo Dios. Y ese principal, no el único, pero sí el principal versículo sobre la unidad de Dios. Y se podría traducir también: Jehová es nuestro Dios, Jehová únicamente o exclusivamente. Y no es un pasaje dado con la intención de refutar la idea de la Trinidad, que dice que Dios es Padre, también es Hijo y también es Espíritu Santo, pero no son tres dioses, sino que es solamente uno, unidad también. Son tres personas, pero solamente una, que obvio, es algo que nos cuesta muchísimo entender. No, no, no sé si haya alguna persona que lo pueda explicar de una forma sencilla y que todos lo puedan entender. No, algo muy complejo. El tema de la unidad de Dios se divide por lo general en dos partes. La primera es entender la Trinidad, o como algunos le dicen también, la triunidad. Son tres personas, pero en ellas hay perfecta unidad, de forma que son uno. Y también se usa la palabra unidad de Dios para referirse a que Dios es único, único. Yo me voy a enfocar hoy día en la parte que dice que Dios es único, porque es donde hay un mayor énfasis en la Biblia al decir que Dios es uno. También se usa esto de decir que Dios es uno en la Biblia para explicar, por ejemplo, que tanto el Hijo como el Padre son uno. Y así también lo podemos entender con el Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad ahí, y que es correcta, que es esencial para la fe cristiana. De forma tal que no podemos llamarnos cristianos si no creemos que el Hijo de la Trinidad es Dios y que el Padre que lo envió también es Dios. Pero cuando vamos a Deuteronomio 6, versículo 4, el propósito del texto es mostrar o el primero también podríamos llamarlo, el principal mandato de Dios que ellos, Israel, debía cumplir. ¿Para qué? Para que les vaya bien en la tierra que Dios les había prometido y que era también lo que debían enseñar a sus hijos, que únicamente a Dios debían servir. Después de esto, de que Moisés enseña estas palabras de Dios, los judíos tomaron esta misma frase y la
y efectivamente la repitieron cada mañana y cada tarde religiosamente y pasó a conocerse como la Shema, que traducida del hebreo significa oye, de forma tal que los judíos al escuchar la palabra oye, sabían que era Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, lo mismo que leí en Deuteronomio 6:4, y recordaban que Dios era uno, solamente uno. Por tanto, la doctrina de la unidad de Dios era la primera dentro de la doctrina, la enseñanza judía. No sé si la más importante, pero era la primera que se enseñaba y también era la que más se repetía. No había día en que ellos no recordaran que Jehová era su Dios y que Jehová era único. Ahora bien, la consecuencia de que Dios era uno, y es y siempre será uno, por supuesto, la consecuencia de esto era que lo debían amar con todo el corazón y con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo. ¿Por qué con todo? ¿Para qué? Porque no había otro Dios existente al que pudieran amar. Yo quiero hacer acá una aclaración antes de seguir. Este amor, que se nos dice acá, amarás a Dios, es por supuesto distinto al amor que tenemos hacia, por ejemplo, nuestras esposas o nuestros hijos o nuestros amigos. No está mal amarlos, pero el amor que tenemos hacia aquel que nos da la vida, hacia aquel que nos cuida, que nos provee, que nos muestra el camino, que nos salva, que todo, ese debe ser un amor solamente hacia Dios, hacia arriba, vertical. La pregunta entonces es, ¿lo estamos amando con todo nuestro corazón y con todo, etcétera, y todo? Porque si no es así, si lo estamos amando quizás con un 60%, es porque el otro 40% está yendo a otro Dios. Y Dios no está siendo uno en nosotros. Mira, lo voy a explicar con dinero, este asunto de la unidad. Si existiese el mandato de dar todo nuestro dinero a Dios, dinero, ya está, un ejemplo simplemente, y dijera la palabra ahí, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Dios con todo tu dinero. Y a fin de mes, por ejemplo, recibes un cheque de 500.000 pesos, pero solamente decides dar a Dios 400.000. Y, y significa que entonces que no estás amando a Dios con todo tu dinero. Y que por tanto para ti Dios no es uno. ¿Por qué? Porque esos 100.000 pesos los estás dando inconscientemente o conscientemente quizás a tu otro Dios. Quizás seas tú mismo, quizás otra cosa, quizás otra persona que es como tu Dios, etcétera. Pero, por supuesto, tranquilos, esto es solamente un ejemplo, no existe ese mandamiento. Eh, Tan solo debemos amarlo con nuestro corazón. Ahora, si consideras que es más sacrificio para ti amar a Dios con todo tu dinero que amarlo con todo tu corazón, eso estaría claramente siendo un problema, en donde el dinero se transforma en tu Dios y te duele deshacerte del dinero, incluso te duele más la falta de dinero que la falta de una relación cercana con Dios. En fin, si decimos que Dios es uno, y volviendo ya al texto, lo que sí nos está diciendo la palabra, tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Si solamente lo vamos con un 60%, nos preguntamos, ¿hacia dónde está destinado el otro 40%? Y precisamente está destinado hacia dónde está nuestro otro Dios. Y puede que, claro, digamos o digas, yo amo a Dios, pero quizás no con todas mis fuerzas porque trabajo y me canso. Y, hermano, trabaja para el Señor, hazlo todo para su gloria. O quizás diga, no amo a Dios con toda mi mente porque estudio mucho. Entonces, hermano, estudia para la gloria de Dios, cambia tus intenciones siempre hacia la gloria de Dios. Y si descubres que verdaderamente hay cosas que realmente te impiden amar a Dios con todo, hermano, ahí está tu ídolo, tu Dios falso, que le quita espacio al Dios uno, al Dios único.
Vamos a Deuteronomio 4, ahí vimos un poquito antes, Deuteronomio 4, 39. Eh, Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Si leen todo el pasaje desde los versículos 32 hasta el 40, veremos que se está refiriendo al pueblo de Israel nuevamente. Y Israel tiene que aprender que no hay otro Dios. Y ellos habían evidenciado y han visto de muchas maneras que realmente solamente había un Dios. Ninguna otra nación había visto de la misma manera que Israel que solamente había un Dios. O sea, la pregunta era, ¿para qué hizo tantas cosas Dios con ellos? Para demostrar efectivamente que no había otro Dios. Por tanto, debían ser fieles a la idea de que solo había un Dios y no debían tener otros dioses. Si Dios les estaba mostrando una y otra vez que es único y no hay otro, entonces, ¿por qué entregaron ellos parte de su corazón a otros dioses, a otros ídolos falsos que robaron terreno a Dios? Quizás nosotros acá ahora no hemos visto todas esas señales, no hemos visto todos los milagros de Dios, pero tenemos la palabra profética más segura, tenemos el testimonio de Cristo, tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y podríamos, sí, evidenciar milagros y sin duda Dios tiene el poder para hacerlo de la manera que Él quiera, Él puede hacerlo, así como lo hizo con Israel. Pero la verdad es que nos basta con la palabra y nos basta con la obra del Espíritu Santo para darnos cuenta de que Dios es uno y fuera de Dios no hay otro. Ahora yo les pregunto, ¿es eso acaso suficiente? ¿Es suficiente creer que Dios es uno? O sea, ¿no necesitamos nada más? La respuesta es no. En el libro de Santiago es claro, la carta. Hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios están claros en esta doctrina de la unidad de Dios. Dios es uno, pero ellos no están dispuestos a amar a Dios con todas sus fuerzas. Ahí está la diferencia. No sirve de nada que creamos que Dios es uno si no lo amamos. No sirve de nada creer que Dios es santo, infinito, justo, perfecto, eterno, inmutable, si no lo amamos con todo nuestro ser. La doctrina de la unidad de Dios es para que reaccionemos a ella. En primera Timoteo 1:17 es un texto que reacciona a la doctrina de que Dios es uno. Mire, búsquenlo. Primera Timoteo 1:17. Reaccionemos a la doctrina de la unidad de Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, acá está la reacción, sea honor y gloria por todos los siglos. Amén. Judas 25, también la carta, antes de Apocalipsis, en el último versículo dice, al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, y la reacción, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Reconoce entonces que Dios es el único, pero también que por el hecho de ser único también es merecedor de gloria y es que nosotros tenemos el deber de darle. Miren el Salmo 18. Miren, Salmo 18. Eh, Versículo 31. Salmo 18, 31. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Podríamos llegar a la respuesta de que no hay ninguno fuera de nuestro Dios, pero ya ahí, ¿qué tiene? ¿Qué más? Debemos reaccionar a esto. Y yo les pregunto, ¿cómo comienza el Salmo 18? Versículo 1 del Salmo 18 ahí mismo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te amo. Otro salmo después diría, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, que es el Salmo 73. Podría yo también decirles, hermanos, así dice Jehová nuestro Creador, yo,
yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, que es lo que dice Isaías 43, versículo 11. Si decimos que Dios es único, también debemos decir que fuera de Dios no hay quien salve. Amamos a Dios porque Él nos creó y amamos a Dios porque Él nos salvó. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y es el único Dios que puede transformar nuestro corazón a un corazón que le ame. No es que nosotros nos damos cuenta del gran amor que Dios tuvo y decidimos nosotros empezar con nuestras fuerzas a darle amor a Dios. No, no es eso, no, no es así. Más bien es que Dios nos amó primero y luego Dios nos dio un corazón, nos cambió el corazón que teníamos a un corazón que era capaz de amarle, que era capaz de verle, capaz de desearle. Dios es merecedor de que lo amemos, pero Dios mismo es el que hace ese trabajo en nosotros para que le amemos. Nosotros éramos incapaces de amarlo sin importar lo merecedor que Dios fuera. Eh, y ahí está nuevamente la idea de la unidad de Dios, que Dios es el único que puede hacer que el enemigo de Dios ahora lo ame. El único que puede salvar, el único que puede perdonar pecados, el único que existe, pero va más allá de eso. Dios es el único que debe ser adorado. El problema es que muchos acá comprendemos que tenemos vida eterna porque Jesucristo murió por nosotros para darnos vida eterna. Pero vemos la vida eterna producto de la salvación como algo lejano. Decimos, Dios me salvó, ahora ¿qué debo hacer? Debo esperar la vida eterna, el cielo, esperemos el cielo. Y algunos tienen la seguridad tremenda de que irán al cielo y eso es buenísimo, está súper bien. Sí, por supuesto, si esa seguridad está puesta en la cruz de Cristo. Pero no saben de qué se trata esto del cielo, de la vida eterna. La vida en el cielo será de adoración a Dios. Y en esta vida presente, ahora nos estamos perfeccionando ¿para qué? Para lo mismo, para adorar a Dios. Entonces lo que vamos a hacer es adorar a Dios en esta vida. No tenemos que esperar al cielo para empezar a adorar a Dios. Lo vamos a hacer desde ya. ¿Y por qué nos estamos perfeccionando? Porque no somos perfectos. Porque necesitamos aprender a vivir la realidad de que Dios es uno. No hay otro Dios. Y en esta vida estamos expuestos a muchos otros sistemas de dioses falsos y tenemos que aprender a desechar a esos dioses falsos, sacarlos fuera. ¿Quiénes son estos dioses falsos? Los que quitan espacio a Dios, de forma tal que creemos que Dios es uno. Creemos que Dios es uno, pero no le amamos con todo nuestro corazón. Gran porcentaje de nuestro corazón lo dedicamos a otras cosas. Por supuesto, nuevamente, con la aclaración que son cosas que no le agradan a Dios. A eso me refiero. El problema de la idolatría está cuando dedicamos nuestro corazón a cosas que no le agradan a Dios. Por ejemplo, una forma de amar a Dios con todo nuestro corazón es amando a nuestras esposas o esposos, en el caso de las mujeres, porque a Dios le agrada eso. Amando a nuestra iglesia, amando el trabajo que Dios nos dio, porque a Dios le agrada eso. Amando a los padres que Dios te dio, amando lo que tienes que estudiar, sea en el colegio, sea en la universidad, en todo lugar, porque Dios te dio eso, amando eso. Eso no es idolatría. Pero cuando buscamos llenar el espacio que le corresponde a Dios y el tiempo que le corresponde a Dios, lo que le agrada a Él, con otras cosas, o poniendo esas mismas cosas en el lugar de Dios como primero, eso se llama idolatría. Y eso es no vivir la unidad de Dios. Quizás entiendes que, claro, Dios es uno, pero no lo vives. Vives teniendo más de un Dios. Y no digo que no seas salvo. No estoy diciendo eso. O no digo que no ames a Dios. Tampoco estoy diciendo eso. Pero hay ocasiones en que por nuestras limitaciones y más que nada por nuestro pecado, simplemente sentimos que Dios no nos satisface como debería. Y comenzamos a sentir que hay cosas que Dios puede llenar y otras cosas que Dios no puede llenar.
Por ejemplo, hay personas que deciden tener una relación amorosa con otra persona que no es creyente y comprenden que Dios es uno y no podríamos comparar a Dios con esa otra persona que evidentemente no es Dios. Pero sentimos que hay cosas que Dios no puede llenar y quizá esa persona que no es creyente me entrega la comprensión que yo no puedo sentir de parte de Dios y quizás esa persona me da la satisfacción sexual que yo no puedo sentir de parte de Dios y quizás simplemente a esa persona la puedo tocar y a Dios no lo puedo tocar. Entonces creen que Dios es uno, pero aún así hay vacíos que solo esa otra persona, que no es un creyente, en ese aspecto estoy hablando, y entonces dejo a Dios de lado. Y en esa necesidad específica que tengo, Dios deja de ser el Dios todopoderoso que todo lo puede, que satisface, el único Dios, y es reemplazado por otra persona que toma el lugar de Dios. Eso es la idolatría. Eso es el pecado, es decir, que Dios no es único, no es uno, al menos en ese aspecto. Y claro, hay una infinidad de situaciones en las que sentimos que Dios no puede hacer nada. Y reemplazamos a Dios con otra cosa, siendo que deberíamos recordar cada día que Dios no tiene comparación, porque Dios es único. Hay un pastor de origen chino que en una predicación hace una exhortación que a mí me llegó bastante, por lo menos. Para mí fue una bendición tremenda cuando lo dijo. El pastor Francis Chan, que ahora más bien está haciendo una labor de misionero, en una predicación dice lo siguiente, sobre lo que es la tentación de caer en reemplazar a Dios con otras cosas. Se lo voy a leer textual. Eso es la tentación, dice él. Cosas que nos arrastran lejos de Él, cosas que elegimos en vez de una relación de amor. Y no es que no amas a Dios, tú amas a Dios, ¿verdad? Les pregunto, ¿tú amas a Dios, verdad? Tú amas a Dios en tu corazón, pero en ciertas ocasiones está esta realidad, lo mismo que les explicaba, esta verdadera atracción dentro de ti hacia algo que Dios prohíbe. Y lo sientes tan fuerte que dices, ¿qué me está pasando? Sé que amo a Dios, ¿por qué me siento así? Y dices, yo no quiero ir ahí. Y sabemos que no nos va a satisfacer, sabemos que no podemos ser felices fuera de Dios, pero todo eso en nosotros nos lleva a eso. Sigo con lo mismo que dice Chan. ¿Qué haremos? Esto es lo que haremos. La Biblia dice, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y da la idea de una persona tan enfocada en esta relación de amor que ni siquiera nota lo demás. No sabes qué otra cosa está sucediendo en la sala. Tú solo estás tan enfocado en Jesús, tan enamorado, pensando tanto en las cosas eternas. Esa es la idea. Debemos correr hacia Jesús, el autor y el consumador. Debemos poner nuestra mirada en Él. Tanto que tenemos todas estas cosas colgando enfrente de nosotros, pero ni siquiera las notamos. No es que nosotros estamos eligiendo entre varios dioses. No hay estos tales otros dioses, sino que nosotros mismos somos una máquina que fabrica dioses falsos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos y tomamos cosas que el mismo Dios creó y las transformamos en nuestro corazón en otros dioses. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿por qué Dios en Deuteronomio 6:4, el texto que leímos al comienzo, dice que Jehová es el único Dios? ¿Por qué? Porque Dios sabía de dónde venía el pueblo de Israel. Ellos estaban saliendo de Egipto, tierra de dioses falsos, y se estaban dirigiendo a la tierra prometida, tierra que estaba ocupada por pueblos llenos de dioses falsos. Y Dios sabía que llegarían a ocuparla y que Israel comenzaría a vivir como una nación en esa tierra
pero también conocía a la perfección a los nuevos vecinos de Israel, que eran pueblos también llenos de dioses falsos. Y ellos, Israel, podían eliminar toda la idolatría que traían de Egipto, bien, podían eliminar toda la idolatría que habitaba en Canaán, a donde iban, y podían impedir que toda la idolatría de las naciones vecinas llegara hacia ellos. Pero Dios sabía que independiente del lugar al que fueran, en el corazón de cada uno, de cada persona, sin excepción de cada uno, de ellos se estaban fabricando ídolos. Y el problema de la idolatría venía desde adentro. A donde fuera que estuvieran estaría la idolatría presente. ¿Por qué? Porque había pecado en ellos. Y el pecado es el motor, el combustible que usa el corazón para fabricar ídolos. Entonces Dios les dice, miren, volvamos a Deuteronomio 6, 4, volvamos ahí, solo por un segundo. Deuteronomio 6, 4. Y dice acá en el texto, oye Israel, Jehová uno es. Eso dice, ¿cierto? O sea, yo les pregunto, ¿es suficiente decir solamente y nada más que Dios es uno? ¿Es solamente necesario hablar de la unidad de Dios en el sentido de que Dios es único? No, no es suficiente. Hasta los demonios, ya lo dije, hasta los demonios creen que Dios es uno, pero ellos no creen que Dios es el Dios de ellos. No sirve de nada creer que Dios es uno si no crees que Dios es nuestro Dios. Es tu Dios. Mira, voy a leer el texto de nuevo, pero ahora lo voy a leer bien porque antes lo leí mal. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿cómo se solucionaba el problema del corazón del hombre que fabricaba ídolos? La respuesta en la Biblia es radical, es única. Y Dios dice, circuncida tu corazón. La circuncisión era una cirugía sencilla en la que se le cortaba el prepucio del pene al hombre, que era la parte que almacenaba más bacterias y hacía que ellos tuvieran más enfermedades, al menos en esos tiempos. Ahora las condiciones higiénicas son mucho mejores y no es peligroso no circuncidarse. Pero cuando dice, circuncida tu corazón, está diciendo, saca esa parte de tu corazón que almacena bacterias espirituales, corta el prepucio de tu corazón que se ensucia con ídolos y enferma todo tu corazón y todo tu cuerpo y toda tu alma con pecado, de forma tal que ahora, como sacaste eso, ahora tengas una vida de adoración exclusiva al único Dios, porque es Dios uno y porque es Dios tuyo. Deuteronomio 10:16, miren ahí un poquito más adelante, Deuteronomio 10:16. Voy a leer hasta el versículo 21. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Claro, el corazón no tiene prepucio, pero se está refiriendo a eso, a esa parte que almacena esas bacterias espirituales. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás. Nota el versículo 20. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. A él, nuevamente a él solo también, a él solo seguirás y por su nombre solamente jurarás. Ahí esas palabras solo las agregué yo por si acaso, no son del texto. A él solo servirás, a él solo seguirás y por su nombre solamente jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, él es tu Dios. También no está solamente el tema de que Dios es uno solamente, también está el tema de que Dios es tuyo. ¿Cómo podemos, les pregunto, cómo podemos circuncidar nuestro corazón de forma tal que Dios realmente sea uno? ¿Cómo se hace?
Porque no podemos hacer una cirugía con un bisturí y cortarnos el propósito del corazón. No podemos hacer eso. En Gálatas, avanzando a través de toda la Biblia, en Gálatas 5, me pasé, Gálatas 5, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión, hablando de la circuncisión literal, ya no la del corazón, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, que era este tema de no circuncidarse, dando a entender que no eran judíos. Eso simplemente. Entonces está diciendo, porque en Cristo Jesús ni los judíos, ni los que no son judíos, valen algo, sino la fe que obra por el amor. ¿Fe en qué? Les pregunto, ¿fe en Dios? O sea, sí, por supuesto, sí, pero también en la forma, en el medio que tengo para llegar a Dios. Efesios 2:8, versículo muy conocido, dice que el único medio para llegar a Dios y ser salvo es la fe. De forma tal que para que mi corazón sea circuncidado, porque eso estamos respondiendo, la solución para ese problema de la idolatría, que es el problema para no entender la unidad de Dios, para no vivir eso, para que mi corazón sea circuncidado, sin Dios es falso, necesito fe. Ese es el medio, fe. Pero, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:5, dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Cuál es el medio entonces? ¿La fe o Jesucristo? La respuesta es ambas. La respuesta es sí. La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es lo que necesito. No hay otro camino. Entonces, recuerda que Dios es uno. Según Juan 17:3, Dios es el único Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, no solamente conocer que Dios es uno, sino también conocer a Jesucristo. Están las dos cosas ligadas. El único Dios verdadero es el único que envía a Jesucristo. ¿Para qué? Para que le conozcan, siendo de esta forma Jesús el camino único para conocer verdaderamente al Dios único, verdadero. De forma tal que entendemos ahora que solamente hay un Dios y solamente hay un camino para llegar a Dios. El tema de la unidad de Dios dice que Dios es único, pero también que hay un solo camino para llegar a Él. Romanos 3 nos plantea la respuesta a la pregunta de cómo alcanzar a ser hallado justo delante de Dios, como alguien aprobado delante de Dios. Y algunos plantean un camino que es el de seguir las obras de la ley, una completa obediencia a Dios, pero luego se explica que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, de tal manera que la justificación por cumplir la ley de Moisés es imposible. Y de hecho la ley de Moisés nunca fue diseñada para eso, Dios nunca la dio para eso. Entonces la justificación o la salvación no se lograba por la ley, no se logra por tu obediencia, hermano. El único camino finalmente establecido por Dios y con ese propósito es la fe en Cristo Jesús. Entonces ahora se plantea una pregunta. Miren, en Romanos capítulo 3, versículo 29. Acá. Romanos capítulo 3, versículo 29. La pregunta que está, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y acá una aclaración antes de seguir. No sé si alguien va a decir algo, ¿no? Una aclaración acá antes de seguir. A los judíos también se les llamaba los de la circuncisión, y a los gentiles se les llamaba los de la incircuncisión. Entonces yo les pregunto, ¿Dios tiene el mismo camino de salvación para Israel que para los de no Israel? La respuesta es sí. Mira el versículo 30. Hay un solo camino, de esto estoy hablando, hay un solo camino. Porque Dios es uno. La unidad de Dios, nuevamente. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Como Dios es uno, no hay otro camino que no sea establecido por Dios. Y ese camino único es el de la fe en Jesucristo. Y siempre la salvación fue por fe. Adán creyó, es decir, Adán tuvo fe en la promesa de la simiente, de la mujer, de que de ahí vendría el Salvador, y tuvo tanta fe que le puso el nombre a su esposa Eva, que significa la madre de todos los vivientes. En Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel fue justificado, no por la obra de su sacrificio. En Hebreos 11:7 plantea que por la fe la promesa de la salvación fue justificado Noé. Abraham tuvo fe en la promesa de Dios de que en él serían benditas todas las naciones y fue justificado. Y así hasta ahora. La salvación siempre ha sido por fe. El único camino que Dios establece es la fe en la promesa de un redentor, de un salvador, de un medio para llegar a Dios, una promesa que Dios hace para que nosotros lleguemos a Él, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. La salvación siempre ha sido así. Y nosotros ahora podemos saber que ese único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, único. Miren, primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, expresa una gran verdad cuando nos está motivando a que oremos por todo tipo de personas. No sé si alguien quiere decir algo, ¿no? Bien, primera a Timoteo 2:5, acá, claro, le estaba diciendo, nos motiva que estemos orando por todo tipo de personas, incluido también, por ejemplo, los reyes, todos los que están en inminencia. Oremos por todo tipo, por los súbditos, por los reyes. Y hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No solo Dios es único, sino que el mediador también es único. No hay un Dios para judíos, no hay otro Dios para latinoamericanos, no hay un Dios para judíos y otro Dios para los africanos. No hay un camino de salvación para los chinos y otro camino de salvación para los árabes. No, solamente hay un Dios y solamente hay un mediador, por tanto, entre Dios y todo tipo de personas. Y esa es la idea de este pasaje, acá en 1 Timoteo. El tema es, mira, lo voy a leer obviamente aquí, creo que ya lo leí antes. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, hay un solo Dios, hay un solo mediador también. El tema es que acá es que la iglesia no estaba orando, si vamos al versículo 1 del capítulo 2, las personas estaban orando por todo tipo de personas, como si los reyes no tuvieran necesidad de que se orase por ellos. Oren por todo tipo de personas, les dice Pablo. No piensen que los reyes no tienen necesidad de Dios. Todo ser humano necesita de Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Y hay también un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo un rescate por todos. Es decir, tanto judíos como gentiles, tanto reyes como súbditos. Todos necesitan de un solo Dios y tienen un solo mediador para llegar a Él. Entonces, ¿cuál es el Dios que es soberano sobre Chile? Por ejemplo, les pregunto ahora. El único Dios disponible para los chilenos sean salvos es Jehová. ¿Cuál es el único Dios que los chilenos tenemos en todo momento de angustia? Jehová, también. No es el Estado, no es la jubilación digna, no es el dinero que esperamos que el presidente Piñera nos regale, no es la nueva constitución, no. Tampoco es la política conservadora, tampoco es el ejército de Chile. No, tampoco nuestro Salvador es el candidato del partido político X, nada. No, ellos pueden cambiar algunas cosas, pero no valen la pena, como para dedicar mayor tiempo ni para homenajearlos siquiera. El único Dios en que debemos poner nuestra esperanza es Jehová. Quizás esto suene muy de izquierda para los de derecha, o muy de derecha para los de izquierda también. Pero ahí es donde tenemos que poner nuestra única esperanza. Jehová salva. Lo que en el idioma hebreo se traduciría como Yeshua, o Jesús en español. Y si Jehová salva,
lo demás pasa a ser sin importancia, porque Dios es único, no hay comparación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la idea de la unidad, entendida como un solo Dios, nos conduce a un solo nombre, nos conduce a un solo Cristo, un solo Salvador, en quien debemos poner nuestra fe únicamente, poner nuestra mirada en ese único mediador. Y sabemos que Dios es uno, no hay más dioses, no hay comparaciones, es el único Dios, pero también sabemos que Dios, al ser único, también es digno de que le rindamos adoración. Es el único Dios todopoderoso, capaz de hacer todas las cosas, el único eterno, el único santo, y no hay otro como Dios. Y luego podemos ver también que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, que nos alejan de vivir esta realidad de que Dios es uno. Y comenzamos a creer falsamente que vivimos sin tener más dioses y que somos mejores que las personas del Antiguo Testamento, porque ellos eran idólatras. Miren lo idólatras que eran. No somos mejores que ellos. Creamos ídolos con una facilidad que ni siquiera imaginamos. Pero lo más importante es que como hay un solo Dios, también hay una sola solución a ese problema. También hay un solo mediador para reconciliarnos con Dios. Hay un solo camino, un solo nombre en el que podemos ser salvos. La única forma de ser salvos, hermanos, es la fe en Jesucristo, en su obra, la muerte en la cruz en nuestro lugar. Debemos dirigir nuestra mirada a Cristo. No somos capaces de limpiar nuestro corazón de los ídolos falsos que tenemos, sino que necesitamos un Salvador, alguien que nos limpie. Necesitamos ir a Dios poniendo la fe únicamente en el único Jesucristo, y arrepentido tenemos que ir por todo nuestro pecado, que es muchísimo, no es único. Sobre todo porque no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Hazte la pregunta, ¿has amado a Dios con todo tu corazón? ¿Has amado a Dios con toda tu mente? ¿Has amado a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma? Si la respuesta es no, no ha sido así, es porque hay un ídolo ahí, ocupando ese lugar. Y cada vez que caigamos, porque somos pecadores, vamos a caer, ¿sí? Cada vez que caigamos podemos ir nuevamente a Jesucristo. No por ese miedo de perder la salvación. Nuestra salvación descansa en la obra suficiente de Jesucristo, que murió por los pecados, y pecados que cometeré incluso en el futuro. Así es el poder de la salvación de Cristo. Pero debemos ir a Cristo para buscar recuperar esa relación buena con Dios que teníamos y pedirle que nos cambie. Pidámosle que nos cambie, que nos ayude. Debemos decirle a nuestro Dios, hemos pecado. Nos arrepentimos por ese pecado. No hemos vivido bajo la verdad de que Dios es uno, sino que en nuestro corazón hemos tenido más de un Dios, quizás muchísimos dioses. Pero Dios siempre tiene ese perdón para nosotros. Dios siempre está ahí dispuesto a cambiar nuestros corazones, a limpiarnos de todo pecado. Dios es el único dispuesto a limpiar nuestro corazón de pecado, para que sigamos creyendo, para que sigamos abrazando la verdad de que Dios es el único Dios verdadero, el único. Hermanos, esa es la unidad de Dios. Tenemos que entender que Dios es único, tenemos que entender que nuestro corazón fabrica cosas que nos alejan de vivir como si Dios fuera único. Tenemos que, por tanto, ir a confesarnos nuestros pecados delante de Dios para que Él cambie nuestro corazón, a fin de que vivamos y apreciemos la verdad de que Dios es único, uno. Dios es uno. Por tanto, amaremos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Como Dios es uno, amaremos a Dios con toda nuestra alma. Como Dios es uno, amaremos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo. Y no habrá lugar para otro. Todo nuestro corazón. A un solo Dios. Y eso solamente se logra por un solo camino. Por un solo Jesucristo que nos lleva a cumplir eso.
de amar solamente a un Dios. Quiero que finalicemos, hermanos, orando. Amado Padre, tenemos que ir a ti ahora urgentemente para darte gloria porque tú eres el único Dios. Tú eres un Dios único y sabio, poderoso, digno de adoración, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra lo dice una y otra vez, que solamente hay un Dios. Y podemos ir a ti ahora por solamente un camino, que es mediante Jesucristo, por medio de quien oramos. Solamente ese camino nos lleva a ti, Señor. Solamente ese camino nos da salvación, nos da una vida eterna que ya comienza ahora, donde solamente tenemos que vivir en adoración para ti, Señor. Pero pecamos, Señor. Caemos y necesitamos confesar nuestros pecados delante de ti, Señor. Por tanto, confieso, Señor, que yo he caído, que he tenido ídolos, Señor, que me han alejado de ti. Y te pido perdón, Señor, por eso. Y te ruego, Señor, que cambies mi corazón a un corazón donde solamente hay un Dios. Un corazón circuncidado donde no haya espacio para otras cosas que me contaminen y que me alejen de ti. Y Señor, te pido por todos los hermanos que estén arrepentidos ahora también por su pecado, para que tú obres en sus vidas, en sus corazones, y que tú puedas, Señor, llevarlos y convertirse en creyentes que solamente vivan y adoren únicamente a un Dios, una adoración en espíritu, una adoración en verdad, una adoración al único Dios verdadero, en quien descansamos, en quien confiamos, a quien servimos, a quien creemos, Señor, y solamente en Él ponemos nuestra fe y nuestra esperanza, solamente a Él amamos, Señor. Ayúdanos, Señor, cambia nuestro corazón para que realmente seamos así. Tú puedes hacerlo, Señor, tú lo puedes todo, para ti no hay cosas difíciles. Te pido por cada uno de los que ha oído esta enseñanza, desde los más pequeños a los más grandes, Señor, desde los más maduros espiritualmente a los más nuevos también, para que tú cambies su corazón a un corazón que te adore única y exclusivamente a ti, Señor, Dios uno. Gracias, Padre Santo, por todo. Gracias por tu palabra, por la sola palabra que tenemos, Señor, que es suficiente para guiarnos a ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.